Cordial saludo, mi nombre es Laura Vanessa Martín Gómez. El día de hoy me encuentro con el doctor Alejandro Villarreal, especializado en el campo de la psicología de la salud. Eh, Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Bien, te voy a hacer una serie de preguntas teniendo en cuenta tu experiencia y formación en el campo de la psicología de la salud. Iniciamos con la primera. Agradezco me puedas contar cuál es tu perfil y tu mayor logro como psicólogo. Claro que sí. Pues me presento nuevamente, mi nombre es Alejandro, yo soy psicólogo en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Digamos que mi experiencia y mi formación ha estado enfocada hacia todo el tema que tiene que ver con el área clínica, especialmente digamos que con la de intervención individual. Digamos que logré trabajar con, digamos que niños y adolescentes en condición de discapacidad, de alguna manera, si le podemos llamar discapacidad cognitiva. En este caso estaríamos hablando de lo que tiene que ver con la intervención de la terapia ABA con niños con autismo. En el momento, pues, estoy trabajando en la Secretaría de Salud, yo trabajo en salud pública, trabajo en intervención colectiva, es decir, con el área educativa, en el ámbito de todo lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades no transmisibles, que es todo lo relacionado al tema de salud mental. Entonces se abordan diferentes temáticas. Podría decir que, digamos, mi mayor logro fue que logré ser docente en formación de la misma universidad donde estudié, en el cual pues logré realmente impartir un poco los conocimientos que tenía a estudiantes que ya estaban próximos a egresar. Entonces creo que logré como plasmar un poco los conocimientos adquiridos y lograr transmitirlos a los estudiantes. Y pues también todos los logros que he conseguido, digamos, ahorita en mi trabajo, que es lograr generar un impacto pues en la comunidad educativa y en todo este tema de lo que tiene que ver con el área de salud mental. Ok, perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta plantea, en el rol que desempeñas actualmente, ¿qué líneas de trabajo desde lo disciplinar aborda? Ok, pues digamos, nosotros como te decía, en este momento, pues yo estoy encargado de trabajar en todo el área de enfermedades no transmisibles. Entonces yo trabajo desde el eje de la prevención de diferentes problemáticas que se pueden presentar en todo el tema de la convivencia escolar. Entonces se trabaja el tema del ciberbullying, prevención de consumo de sustancias, el tema, por ejemplo, del uso de las redes sociales, convivencia ciudadana, también el tema de, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva. Entonces se manejan muchos campos, pero digamos que como tal está enfocado en todo lo que tiene que ver en la prevención de comportamientos o conductas de riesgo, para que eso genere un impacto pues positivo en los estudiantes y de esta manera pues logren disminuir las problemáticas que se presentan en todo el ámbito escolar. Ok. La tercera pregunta plantea, ¿qué acciones, procesos o actividades resaltas en tu ejercicio profesional en este momento? Digamos que resaltaría todo el tema de la capacidad de poder transmitir la información. Digamos que el tema de la psicología todavía es un tema tabú en Colombia, más que todo como que en nuestra comunidad y en el caso en el cual yo trabajo, pues trabajo con estudiantes de estrato 1 y 2, entonces es una condición de vulnerabilidad muy grande en donde hablar de salud mental pues prácticamente es como hablar de brujería, hablar desde el desconocimiento, Ujú. entonces lograr impactar a estos estudiantes, lograr de pronto como generar un nivel de conciencia de que la salud mental es importante, siendo que ha sido una cosa muy maravillosa y realmente resaltaría esa parte. Ok, muchas gracias. Em, Vale. Bien, ¿desde cuáles modelos y o enfoques de la psicología orientas las acciones que desempeñas en el campo de la psicología? Vale, pues digamos que como nosotros como psicólogos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de intervenciones, diferentes enfoques y diferentes modelos psicológicos. En mi caso, yo me formé desde el modelo conductual, con énfasis, digamos que en la psicología cognitiva. Sin embargo, mi modelo de enfoque siempre ha sido el conductual. Entonces, yo diría que el modelo que más ha sido efectivo y más en el campo educativo ha sido el modelo conductual. Entonces, de alguna manera, las acciones que o las intervenciones que se hacen van hacia querer modificar un comportamiento que puede ser medible
a través de, digamos, las conductas que tengan los estudiantes en un futuro. Entonces uno puede medir de pronto qué tan efectiva fue la intervención haciendo un post-test o mirando si las dificultades que se presentaban disminuyeron. Entonces, la intervención que se hace siempre es desde un modelo conductual, desde la psicoeducación a los estudiantes, porque también se habla un poco de la toma de decisión por parte de ellos, para que sean ellos los que también cambien y modifiquen su comportamiento y no únicamente nosotros seamos los agentes de cambio en ese contexto. Ok, muchas gracias. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cómo integras la perspectiva psicosocial desde el modelo y o enfoque de tu quehacer diario? Pues digamos que es una pregunta muy importante porque como te decía, digamos que la intervención que se hace en un campo, en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces sí hay que entender mucho los factores psicosociales en los cuales se encuentran los estudiantes, por ejemplo, el factor económico, por ejemplo, el factor de riesgo en el cual hay un mayor índice de violencia. Entonces siempre hay que tener en cuenta que nosotros nos estamos dirigiendo a unas personas que tienen unas condiciones digamos, preestablecidas, que denotan un poco el lugar donde viven, la forma en la que hablan. Entonces, eso también es importante para que a la hora en la cual tú hagas la intervención, logres generar, digamos que un rapport o un match con los estudiantes para que ellos se interesen por lo que tú vienes a darle, ¿no? Entonces, sí hay que leer muy bien el contexto, saber un poco cuáles son sus condiciones para así generar un abordaje adecuado, porque si desconoces de pronto todas estas condiciones, pues realmente va a ser muy difícil generar un impacto en los estudiantes de manera positiva y que ellos también pues se interesen en la temática. Ok. Bien. ¿Cuáles técnicas de abordaje utilizas desde los modelos y o enfoques de intervención utilizados en tu ejercicio profesional? Ok, digamos que la principal, teniendo en cuenta lo que te he dicho, es como estos temas de estos entrenamientos, ¿no? El modelo conductual pues tiene este tema de hacer, por ejemplo, muchos procesos de entrenamiento en los estudiantes para generar nuevas habilidades. Entonces, si ellos no tienen una comunicación asertiva, pues tú utilizas, por ejemplo, el modelamiento y digamos que las aproximaciones sucesivas. Entonces, de alguna manera lo que tú haces es generar como unas pautas, unos comportamientos a los que tú quieres llegar, vas reforzando continuamente esos comportamientos que ves y por otro lado vas tratando de castigar esos comportamientos que son desadaptativos. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es hacer un modelaje. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, tratando de impartir, no sé, una sesión hablando de salud sexual y reproductiva, pues se logra generar un modelaje de cómo son todos estos procesos, por ejemplo, no sé, poniendo un condón, aprendiendo sobre los diferentes métodos Ujú. anticonceptivos y cada vez que los estudiantes pues logren tener una aprehensión de esos conceptos, se van reforzando y cuando no, pues de alguna manera se van reformulando para que el estudiante pues llegue a la meta que se está haciendo. Perfecto. La séptima pregunta es, ¿trabajas de manera interdisciplinar y transdisciplinar? ¿Con qué otras disciplinas trabajas y cómo lo haces? Eso digamos que la pregunta es muy importante porque, como te digo, pues yo trabajo desde el área de la salud y el área de la salud siempre trabaja con otros perfiles. Entonces, Ujú. en mi caso, yo trabajo con el área de enfermería. ¿Por qué? Porque pues ellos manejan mucho más esta parte biológica, como que tienen un conocimiento de alguna manera mucho más profundo por ejemplo, de lo que te digo, el tema de lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, lo que tiene que ver con salud alimentaria, porque pues el aspecto de salud mental no es únicamente el tema psicológico, sino que también hay otras cosas que son importantes de abordar. Entonces, siempre el área de salud, cuando quiere hacer una intervención, trabaja tanto con fisioterapeutas, con educadores físicos, con enfermeros. Entonces, siempre es importante hacer una intervención con diferentes perfiles. Ok. La octava pregunta dice, ¿qué aspectos éticos de la psicología son los más relevantes en tu campo de acción? Ok, digamos, digamos que nosotros, en este caso, creo que en toda nuestra praxis, sea tanto en este campo como en cualquiera, yo siento que es el tema de la no maleficencia, ¿sí?
de que tu intervención o lo que tú estés diciendo no empeore la problemática que ya está de base, ¿no? Que las intervenciones que nosotros llegamos a hacer sean beneficiosas para ellos y que no les genere un daño. Porque en digamos que en estas intervenciones, tú si no lees el contexto de lo que hablábamos ahorita de las condiciones psicosociales, pues de alguna manera puedes generar un impacto mayor. Si no conoces de pronto que los estudiantes tienen problemas de vulnerabilidad económica y tú llegas con una intervención que no se adecua a las circunstancias de ellos, lo que vas a hacer es generar una aversión y una problemática mayor. Entonces sí hay que leer mucho el contexto, pero pues yo diría que principalmente está el tema de la no maleficencia y siempre hay unos aspectos éticos de ver al estudiante como un ser humano y no simplemente como un objeto al cual tú vas a llegar de pronto a modificarle su comportamiento, sino pues también tener en cuenta que es un ser en su complejidad y en su integridad y de alguna manera eso también se tiene que tener en cuenta al momento de la intervención. Vale, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿qué recomendarías a futuros profesionales de la psicología desde este campo? Uy, es una pregunta bastante difícil porque siento que más que estudiar psicología sea una pasión, también es una vocación, pero también más que una vocación es de estar continuamente formándose. Y siento que a veces desde la psicología, la teoría, digamos que suena muy bien en los libros y la teoría, si uno se da cuenta, pues habla de unos sujetos que son en su mayoría europeos o estadounidenses y la psicología colombiana como que aún todavía no ha sido muy importante o no está mucho, digamos que en el tema teórico. Entonces, cuando tú, digamos, lees o estudias todo lo que podría hablarse del comportamiento de estas personas, pues son condiciones socioculturales totalmente distintas. Entonces, tú crees que vas a hacer un abordaje de esta forma, pero la persona tiene de base otras condiciones. Entonces, tú puedes creer que las personas van a llegar a tu consultorio o en el momento en el cual tú vayas a hacer la intervención, sea desde cualquier campo, que el sujeto se va a comportar de tal forma, pero nosotros desconocemos un poco todas esas condiciones. Entonces yo diría que le recomendaría mucho nunca perder de vista los aspectos socioculturales, socioeconómicos, para lograr generar una mejor intervención y que pues no se nos quede de lado muchas cosas que podemos perder de vista por creer que todo va a suceder de pronto tal cual como nos lo han enseñado y pues también tratar un poco de a veces ser un poco flexible sin llegar de pronto también a hacer una mala praxis. Perfecto, muchas gracias. Estas han sido las preguntas de la entrevista y nuevamente reitero, muchas gracias por tu colaboración, doctora Alejandra. Feliz tarde. Dale, perfecto. No, gracias a ti, que estés muy bien.